Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Tengo media hora para un tema muy complejo, porque complejo en el sentido que tenemos que integrar muchos conceptos y muchas escalas de análisis. Pero bueno, está el desafío, yo voy a tener muchas ideas, voy a tratar de mostrar con algunos ejemplos lo que queremos mostrar acerca de esta historia, de cómo esta historia de demanda, y por ahí dijo uno en la mañana, si hay un conflicto entre la producción y el ambiente, pero no, nosotros trabajamos constantemente con un recurso natural y creo que estamos capacitados para poder realizar este desafío, ¿no? En el contexto en que nos movemos, una demanda al mundial, esto podemos discutir después cómo es esta demanda, pero una demanda que se planifica que se va a incrementar para el año 2050, que es las proyecciones que generalmente hace la Organización Mundial. Que los cultivos no son solamente para alimentos, sino que pueden ser utilizados como biocombustible o otros usos industriales, farmacológicos, si queremos llegar a tenerlo. Va a haber una presión muy fuerte sobre lo que son los recursos agrícolas, que evidentemente es el recurso que es escaso. Una competencia por lo que es la tierra y el agua. Eso es algo que va a ocurrir, es algo que no estamos de agarrar de soslayos. Pero a su vez tenemos que sumarle otra cosa. Enfrentamos otros desafíos que no existían, si quieren, hace 20, 30 años atrás, que es conceptos como lo que es el cambio climático, cómo enfrentar el cambio climático, la necesidad de preservar los espacios naturales, cómo avanzamos con la producción y preservar espacios naturales al mismo tiempo, mantener la biodiversidad, y este concepto vamos a tocarlo un poquito nomás, pero es algo que es importante para poder mantener la sustentabilidad de los sistemas, ¿no? Y, o sea, si antes pensamos solamente cómo hacer técnicas para poder producir más pastura, más grano, tenemos que tener en cuenta estos conceptos, y sobre esto vamos a tratar de ver en esta charla. Necesitamos tecnología para producir en menos tierra y mantener estos recursos naturales. ¿Qué herramientas tenemos o cómo podemos encararlo a esto? Esto es un gráfico de la FAO, para que vean, son proyecciones acerca del crecimiento de la población. Fíjense que tenemos se ve un poco, medio poco con la luz, ¿no? Pero bueno, ¿se ve bien? Estamos. La del medio nos dice la proyección media acerca de cuánto puede llegar a ser la proyección. Mucha gente va a ver, ¿no? Y eso que demanda es alimento, es fibra, es confort, es también bienestar de la población que necesitamos mantener. Ese incremento en la demanda de alimentos, como se habla normalmente, tiene que ver con ese crecimiento de la población, pero también con un crecimiento de la urbanización. Es algo que lo vemos acá y es un problema mundial acerca de que se va concentrando la población en centros urbanos con mayores demandas de alimentos con un valor agregado determinado. Y el incremento del ingreso económico, una discusión más eterna, pero que es una tendencia que ocurra. Cuando hay un pequeño cambio en el ingreso económico, cambia los hábitos dietarios. Y al cambiar el hábito dietario, cambia la forma en que se tienen que alimentar en la persona. Entonces tenemos que pensar que esas son las cuestiones que van a ocurrir a diferente tasa en cada país. Fíjense, esto rápido es una estimación acerca de cuánto es la participación de los cereales. Lo que está acá en verde oscuro son los cereales, pero lo importante es el verde clarito, que es la carne, y lo que está en amarillo, que son lo que está en amarillo es la carne, y lo que está en verde son los aceites vegetales. O sea, cuando en la población empieza a haber un aumento en el consumo de carne, en los aceites vegetales, significa que hay un consumo diferencial, hay un aumento en la calidad de la alimentación. Eso implica que, como sabemos, producir esto cuesta más, implica un valor agregado. O sea, hay una tendencia a que se cambie la cantidad de alimento o la calidad del alimento que se va a hacer. Eso es lo que se vamos a enfrentar en el futuro, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene ese crecimiento? O sea, es producir, vamos a ver la materia prima, o sea, el grano, vamos a agarrar un producto agrícola. Y la fuente de crecimiento de la producción puede ser porque aumentemos la superficie agrícola, porque aumentemos la cantidad que produce cada cultivo, si vamos a tener en cada caso, o por la forma en que hacemos la intensificación del uso del suelo. O sea que vamos a hacer el extremo que tenemos en la zona sur de Santa Fe, en el cual tenemos, o el norte de Buenos Aires, que tenemos un solo cultivo que nos está ocupando todo el año, y vamos a charlar un rato acerca de eso, a tratar de usar mucho mejor el recurso natural. A nivel global, son estudios globales que hace la FAO, en Latinoamérica, se espera que para el año 2050 un ingreso en la intensidad del cultivo, o sea, poner más cultivos por año, y también un incremento del rendimiento unitario, o sea, cuánto producimos por hectárea. Pero interesante de esto de acá abajo, que los países con más del 60% de la tierra usada o apta en el 2007, cuando se hizo esta estimación,
podemos decir que somos nosotros. Hoy ya tenemos casi más del 60-70% de las tierras aptas utilizadas para algún tipo de producción. Fíjense que tiene que ver con lo que es la intensificación y sobre todo con aumentar la producción y conocer cuánto produce por unidad cada cultivo, cada pastura, cada cosa que estemos produciendo, cuánto podemos producir, ¿no? ¿Qué implica esto? Esto es la foto de lo que podría llegar a pasar o lo que necesitamos nosotros conocer. Pero ¿cómo hacemos? Pues decimos, la respuesta de hace 30, 40 años es, bueno, tenemos que producir más. Tenemos que producir más. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que ser de forma sustentable. Porque sabemos que cualquier forma de intromisión dentro de un sistema de producción va a alterar los procesos y van a hacer que degrademos el ambiente. Pero ¿cómo hacerlo en forma sustentable? Que me parece que es lo que nos trae acá. Y cuando hablamos de intensificación sustentable, hablamos no solamente de incrementar la producción del sistema, sino hacer un uso más eficiente de los recursos e insumos que tenemos, mantener el recurso suelo, incrementar la diversidad y evitar la contaminación o reducir los procesos de contaminación. Nosotros estamos trabajando sobre sistemas jóvenes en los cuales estamos metiendo un montón de insumos, solo tenemos que tratar de que esos insumos no me contaminen el ambiente, por ejemplo. Pero estos son los 5 ejes sobre los que hablamos cuando hablamos de intensificación sustentable, lo cual hace que esta sea una charla que vaya más allá de lo que es el suelo, sino que es hablar un poco de cómo hacemos la producción sobre los suelos nuestros para mantenerlos y mantener la producción. Y para poder lograr esto, lo que necesitamos es conocimiento. O sea, nosotros no podemos traer recetas importadas, no podemos traer cuestiones que se dicen, podemos conocer los procesos, pero necesitamos adaptarlos y verlos si se adaptan a nuestras situaciones particulares. Yo voy a tratar de meter esto con algunos ejemplos. Cuando hablamos de incrementar la producción del sistema, obviamente tratamos de meter más kilos por unidad, o sea, tenemos que conocer cuánto rendimiento podemos meter de un cultivo, cuánto podemos ocupar el suelo, o sea, nosotros podemos ocupar más tiempo, ponemos más cultivos en el suelo, eso va a depender de la disponibilidad de recursos que tengamos. Poder reemplazar cultivos, muchas veces podemos poner cultivos que nos producen más, y bueno, vamos a hablar de la cuestión económica, pero eso también puede ser hacer un uso mejor del ambiente. Yo les voy a poner un ejemplo rápido para que vean. Esto es un estudio que hizo el INTA, esto es soja, y lo que ven acá son para diferentes zonas del país, a ver si se ve un poquito, pero era calcular sobre un máximo teórico que se puede llegar a producir en dónde estamos parados. Por ejemplo, la zona rosita, que es el centro de la provincia de la región pampeana, en soja estamos produciendo el 76% de lo que puede llevar a producir ese ambiente. Si vamos al norte, acá por la zona chaqueña, el 57%. O sea, saber hasta dónde podemos llegar a producir es una de las informaciones más importantes que tenemos. Esto pasaba con soja, este estudio también lo hizo con maíz, y nos está diciendo, por ejemplo, que en región central estamos llegando al 71% de lo máximo que podremos llegar a alcanzar en los años promedio, y en trigo para la misma región, alrededor del 63%. O sea, necesitamos conocimientos a nivel más global. Cada lote, cada producción, cada sistema de producción, cada lote que tenga una limitante diferente va a tener un diferente techo de producción. Es un conocimiento importante tener. Y ese era uno de los factores que nosotros tenemos que saber cuánto producíamos. El segundo factor es qué tan eficiente usamos los recursos, ¿no? Entonces, para poder conocer, y esto es importante porque esto va desde el lote hacia la región, necesitamos saber cuántos recursos y cuánto tenemos disponible. No es lo mismo tener 1000 milímetros en el sur de Santa Fe que tener 700 milímetros en el centro de Córdoba, distribuidos de forma diferente, y tenemos que tratar de decir, bueno, ¿cómo hacemos, cómo cualquier medida de manejo sustentable del suelo, cómo la podemos implementar? Es diferente. Conocer cómo se distribuyen los recursos, y lo más importante, y esto es una base de la agronomía o del manejo de la agronomía, identificar cuál es el recurso más limitante. Porque yo todo lo que haga, cualquier medida que yo haga para mejorar la producción y para poder hacer un manejo sustentable va a estar basado en cuál es mi recurso más limitante, el agua, la luz, un nutriente. Eso va a ser lo que me va a determinar qué es lo que yo decida. Voy a traer un ejemplo. Este es un ejemplo de un experimento que hicimos, pero es lindo ver con un ejemplo de qué es lo que está pasando. Este es Olivero, sur de Santa Fe. Estos son la distribución de las lluvias. Nosotros en promedio tenemos un poquito más de 1000 milímetros disponibles durante todo el año. Esta es la cantidad de luz, que es el otro recurso que tenemos. Por ahí lo tenemos todos los años seguro, por lo menos es menos riesgoso no tenerlo. Tenemos este uso. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se distribuye eso? De esos 1000 milímetros, el 30% lo tenemos en el invierno, el otro 70% lo tenemos en el verano. Fíjense que el 35% de la radiación la acumulamos en el invierno. Esto nos está haciendo una historia, un ejemplo práctico para ver cómo es que nosotros vamos a poder planificar.
¿Qué es lo que hacemos en el sur de Santa Fe o el norte de Buenos Aires? ¿Cuáles son las prácticas más usadas? Es un tipo de soja de primera, en el cual tenemos todo lo que está en blanco, esto es el año, todo lo que está en blanco es terreno no ocupado, y acá cuando ocupamos algún tipo. Cuando hacemos soja de primera solamente, o monocultivo de soja, estamos ocupando solamente 4 o 5 meses de los 12 meses, y vieron que teniendo en cuenta la distribución de los recursos, estamos haciendo hasta un uso ineficiente, yo creería, ¿no? Pero fíjense que podemos tener diferentes alternativas, que yo les mostré un ejemplo acá. Podemos tener trigo ciclo largo, ciclo corto metido, podemos poner una cebada, podemos poner arveja como cultivo, podemos poner hasta maíces ultra tardíos. Son todas diferentes opciones que me van a hacer un uso más eficiente. Nosotros cuantificamos eso para ver cuánto era. Perdónenme que les puse en inglés, pero esto es soja, esto es la arveja, esto es la cebada, esto es los trigos, este es el maíz. Y fíjense que cuando decimos cuánta radiación capturamos en el ciclo del cultivo, siempre, evidentemente, somos más eficientes capturando radiación cuando tenemos más cultivo en el año, tenemos más utilizando. Y fíjense que cuando usamos el agua, que es un tema un poquito más candente, fíjense que cuando tenemos el monocultivo de soja, fíjense, de todo el agua que llovió, es el que más pierde. Realmente hacemos un uso mucho más eficiente. ¿Cuánto agua capturamos haciendo un uso más eficiente, poniendo más cultivo en el año? ¿Pero por qué? Porque tenemos 1000 milímetros. Es probable que si vos tenés 500 milímetros en tu zona, estas no sean los planteos que vos tengas que realizar. Y es por eso que es importante conocer qué es lo que se puede hacer en qué periodo de tiempo. A lo mejor lo que nosotros acá con 1000 milímetros lo podemos hacer en un solo año, en otra zona que tenga una limitante de agua mucho más fuerte, es probable que la estrategia sea diferente. Y a lo mejor plantearse el rango de tiempo en 2 o 3 años para poder obtener un manejo más sustentable. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa? Esto es desde el punto de vista de la producción, de cuánto estamos produciendo. Lo que pasa es que en este mundo de demanda de alimentos, fibra, biocombustible, etcétera, la oferta de recursos es limitada. Fíjense que si hacemos un estudio, este es un estudio FAO y muestra que a nivel global a Latinoamérica se lo ve como un lugar donde hay mucha tierra disponible, hay que ver dónde, no es nuestro país el ejemplo. Y esto es para mostrarle rápido que generalmente decía en algún momento, hasta hace 10 años atrás, se decía, bueno, ya se acabó la tierra agrícola porque no podemos avanzar mucho más en poder hacer. Esto es una evolución de los años y el área cosechada. Y fíjense que hasta los años 80, estos son para, vamos a ver el rojo que es a nivel global, había aumentado y aparecía que se había achatado, o sea, la superficie cosechada de los cultivos en general se había estabilizado. Pero fíjense que a partir del año 2006, 2007, cuando empezó el aumento de los precios de los commodities, apareció tierra de golpe, ¿no? O sea que la presión de cuando a nivel mundial, cuando hay una presión de precio básicamente por demanda, se busca la tierra y este aumento en la tierra significa desmonte, significa ir a buscar tierra a lugares. Generalmente este aumento se explica, por ejemplo, a nivel global, porque se metían en lugares donde no había producción en África, por ejemplo, ¿no? A nosotros tenemos que tener cuidado con esto, porque nosotros este aumento en la superficie cosechada tuvo que ir a regiones mucho más débiles desde el punto de vista ecológico, como fue ir al norte, ir al sector chaqueño con un desconocimiento y con receta o modelos de producción bastante adaptados a otras zonas. Si hacemos a nivel global, ¿cuáles son los suelos que hay acá? Lo que está en verde y amarillo son los suelos de clase 1, 2 y 3 en Argentina, son los suelos con buena aptitud agrícola, ganadera, para hacer muy buena producción. Lo que está puesto acá en amarillo y verde son los suelos de clase 3 y 4, que son suelos que básicamente no los dedicaremos a la agricultura, sino que lo que haríamos sería dedicarlo un poco más a actividades ganaderas o actividades forestales, si queremos hacer. Y lo que está puesto acá en rojo es todo el agua ocupada el área ocupada con algún tipo de producción, ¿no? O sea, lo que está en verde es lo que queda de bosques o terrenos no cultivados o con actividad agrícola. Lo cual nos está diciendo de que estamos llegando a un techo de que hasta dónde tenemos la superficie, o sea que las opciones de poder ver cómo aumentamos la producción por unidad de superficie o la intensidad con que puedo hacerlo en cada región es una alternativa interesante. Pero ¿qué pasa? Cuando hacemos agricultura, o sea, y esto está visto, está probado mundialmente, ¿no? Cada vez que hay una intromisión, siempre algún proceso de todos estos procesos de degradación de los suelos, de los sistemas ocurre. Desertificación, la disminución de la reserva de agua, la disminución de los bosques, la disminución de la biodiversidad, erosión de los suelos, la degradación física, la disminución de las reservas de nutrientes, la salinización y sodificación cuando tenemos ríos mal utilizados. O sea, son todos
la parte negativa de lo que puede ocurrir. No significa que vaya a ocurrir, significa que nosotros tenemos que evitar que esto pase a través del manejo. Y rápido, uno podría poner que nosotros, cuando vamos a un suelo degradado, si este es un suelo original en el cual tenemos la producción al aumentar un insumo aumenta hasta un determinado momento, cuando pasamos a suelo con diferente grado de degradación, muchas veces vamos a que no podemos llegar a obtener la misma producción que es el suelo original. Ahora, ¿qué es el suelo? Nosotros, cuando hablamos del suelo, generalmente se lo pone como una entidad aparte, o sea, ustedes fíjense que viene desde la parte de la producción, cómo va a impactar sobre la producción. Y el suelo no es solamente el soporte donde solo vamos a poder, o un lugar donde vamos a tirar un nutriente para que... El suelo, podemos ponerlo como que la función principal es un proveedor de alimentos, de forraje, de ropa, de biocombustible, de productos farmacológicos, de acuerdo al cultivo que hagamos. Es refugio también para especies, es el lugar para hasta ambientes recreativos. Pero también el suelo es un lugar donde se almacena y purifica el agua, es un filtro. Puede ser que una de las funciones que tiene el suelo es el de filtro. Él disminuye los contaminantes, hace un efecto de buffer, es el lugar donde se reciclan los nutrientes, o sea que es un recurso que tenemos que mantener, no es un lugar donde solamente van a estar nuestros cultivos, nuestras pasturas. Sirve como parte de la regulación del clima, ya vemos que cuando nos hacemos a nivel global y a nivel de paisaje, hacemos desastres como monocultivo y desmonte, empieza a haber cuestiones climáticas que nos están afectando, como la ocurrencia de eventos extremos. Y un lugar donde se secuestra el carbono, o sea, el carbono que necesitamos, que puede ser parte del calentamiento global, puede ser un lugar donde se asiente. Tiene funciones ecológicas, por eso decimos, como es la producción de biomasa, la protección del ambiente, es una reserva de genes por las especies que puede llegar a haber, de microorganismos, también vertebrados. Pero no nos olvidemos que también tiene funciones no ecológicas el suelo. Y estas son las que no vemos nosotros desde el punto de vista productivo. Y es lo que tiene que ver con la actividad humana. Y si uno quiere ver las funciones no ecológicas del suelo, es cuando un country viene a agarrar suelos de alta nosotros lo vemos cerca de la zona de Rosario, por ejemplo, suelos de alta capacidad de producción que están siendo utilizados para cuestión de vivienda, lo cual no está mal. La historia está en que hay que ver el equilibrio que estamos haciendo, pero el suelo tiene esa función de vivienda, es fuente de materiales. Entonces acá hay un concepto que estaría bueno que lo tuvieran. Tengo una reunión más gremial, pero me parece que es un concepto que se usa a nivel del manejo para poder integrar un poco qué es lo que se quiere del suelo a nivel del recurso natural, que es el servicio ecosistémico. El servicio ecosistémico son los bienes o servicios que la humanidad debe recibir de los ecosistemas, o sea, qué es lo que nosotros nos beneficiamos. O sea, el tener alimento es un beneficio que tenemos del ecosistema, el tener un hábitat o tener un lugar donde vivir es un beneficio. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, la visión, como en vez de verlo el suelo solamente como un soporte, me parece que es interesante tenerlo en cuenta. Porque nos da esta historia de la provisión de alimentos, la regulación de los ciclados de nutrientes, la parte de poder vivir. Entonces, ¿cómo llevamos esto a un ejemplo? Nosotros lo que buscamos generalmente para poder caracterizar el suelo o estos servicios ecosistémicos son indicadores de lo que llamamos la calidad del suelo. Por ejemplo, si nosotros agarramos los servicios de provisión, que le llamamos servicios de ecosistema de provisión, que es producir alimento, ¿no? Que sea fuente de materiales, que sea fuente de agua, tenemos una serie de indicadores de suelo que nos pueden estar caracterizando esa serie de provisión. Hay algunos que ustedes lo que verán, la materia orgánica, la textura, el pH, son características del suelo, ¿no? Hasta cosas más como la infiltración, que tiene que ver con la física del suelo, y varias características que cada uno de ellos colaboran con algunos de estos servicios que nos está dando el suelo. Fíjense que muchos de estos están en la parte de provisión, pero fíjense que cuando hablamos de esto, que el servicio de regulación, los servicios de ecosistema de regulación, que son los que nos mantiene el sistema, el secuestro de carbono, lo que hace que no tengamos una menor contaminación del suelo, también hay un montón de indicadores que están de suelo que nos están caracterizando. Entonces, ¿qué vamos con esto? Me parece que esto es uno de los mensajes que nos tenemos que llevar, que nosotros, si queremos hacer una producción sustentable, tenemos que empezar a hablar de cómo caracterizamos al suelo y vamos desde cada lote en el cual nosotros producimos, medir cosas que nos permitan a nosotros poder cuantificar en dónde estamos y qué impacto estamos haciendo sobre el ambiente o sobre los diferentes servicios de ecosistema. Fíjense que hasta para los servicios culturales y recreativos tenemos diferentes indicadores que nos pueden estar hablando. Esto es un ejemplo muy bajado a tierra, porque todos estos indicadores que nosotros ponemos acá son los que nosotros venimos y recomendamos medir desde el INTA, de las universidades, etcétera, del conocimiento para poder. Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es que poder llegar a medir estos indicadores para poder caracterizar en dónde estamos parados, desde el punto de vista de la producción y de la sustentabilidad.
Entonces, digamos que nosotros lo que tenemos que hacer es lo que estamos trabajando y lo que estamos haciendo, que es desarrollar y medir indicadores sensibles de los cambios que podemos llegar a estar realizando en el suelo. Dos ejemplos le hago, y esto es medio complicado, no importa. Esto es unas rotaciones que tenemos en oliveros, por ejemplo, lo que hacemos es medir indicadores microbiológicos de la actividad biológica, ¿no? No tiene sentido que lo charlemos aquí, si quiero charlamos en las preguntas o lo charlamos en la mesa, pero solo medimos, sacamos muestra de suelo, lo que hacemos es medir cuánto está actuando algunos procesos enzimáticos en el suelo, y mezclando varios de esos procesos, lo que podemos caracterizar es, por ejemplo, separar lo que es el monocultivo de soja con un sistema rotado, por ejemplo, ¿no? Y separándolo un testigo, que es una situación sin disturbar. Entonces, midiendo este indicador, nosotros podemos llegar a decir si estamos bien o mal parados, o qué tan estamos distanciados del mal manejo de la sustentabilidad. Y este es otro ejemplo. Esto fue en mediciones de gases, un compañero del INTA de Castelar que lo ha estado midiendo. Uno de los gases de efecto invernadero más importantes es el óxido nitroso, por el cual la agricultura se lo está midiendo. Fíjense, el tener este conocimiento de esta medición, y fijamos que generalmente los lotes que están sin rotar, que son los que están son con monocultivo, que son los que están en rojo, tienden generalmente a tener mayores valores de emisiones que los rotados. Bueno, este es un ejemplo, no es para que discutamos esto, es un ejemplo para que vean cómo nosotros necesitamos medir, necesitamos cuantificar, o sea, para poder hacer que nuestro sistema sea sustentable, nuestro suelo sea sustentable y ver cómo es, necesitamos medir cosas. Y para medir necesitamos conocer cuáles son las que nos sirven a nosotros. A ustedes como productores no les hace falta medir las 15, 20 cosas que medimos nosotros, sino que nosotros les podemos decir cuáles son las más importantes. Y para eso necesitamos conocimiento, inversión en ciencia y tecnología. Nos mareó un poco porque es bastante complicado. Entonces yo quiero resumir un poco los conceptos. Estos son fotos para mostrar cómo es la evolución de la agricultura. Fíjense, una estimación del año 1700, lo que se espera, lo que está, obviamente el marrón son todos los sectores que van a estar dominados por algún proceso agrícola, ganadero, o sea, de intromisión del hombre. Esto es la pérdida de biodiversidad que vamos a tener. Mientras más amarillo está, más biodiversidad perdemos. Y yo me emparo en esto. Cuando hablamos de biodiversidad, no sé, a mí se me ocurre pensar en microbios, pensar en animalitos. Pensemos en los sistemas nuestros, que la biodiversidad es hacer solamente el monocultivo de soja. El tener solamente una especie o dos especies nomás en nuestro campo hace que tengamos nuestra biodiversidad baja. Nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es meter más cultivos que tengan funciones diferentes, que tengan exploraciones radiculares diferentes. Eso es biodiversidad también. Entonces me parece que es importante tenerlo en la cuenta y no solamente el aspecto natural. Entonces la pregunta era cómo responder al crecimiento de la demanda mundial preservando el recurso suelo. Y de vuelta, conocimiento, ciencia, tecnología. Este es un gráfico que es un compañero de nuestro trabajo, Fernando Andela, que es bastante interesante y que muestra un gráfico teórico. Nosotros lo que esperamos es que si nosotros usamos más insumos y usamos más recursos, vamos a tener más respuesta en rendimiento, supongo en algún cultivo, en alguna pastura. Fíjense que si en la medida que nosotros ponemos más insumos, tenemos este tipo de curva, nosotros con el conocimiento, o metiéndole un poco más de materia gris a lo que estamos haciendo, podemos decir, bueno, uso menos insumos para lograr más producción, que sería ir hacia la letra A. Podemos llegar a decir, bueno, yo con la misma cantidad del insumo o el recurso que tengo, puedo llegar a producir el nivel B, o sea, hacer un manejo más eficiente, o inclusive puedo llegar a necesitar usar un poquito más para poder llegar al nivel C. Este cambio de las curvas es lo que llamamos el conocimiento intensivo. O sea, el tener base, conocer los procesos, el saber por qué hago las cosas, ¿no? Y que va en contra de la importación de una tecnología. Nosotros la tecnología tenemos que adaptar y tenemos que ver si en cada lugar... tenemos ejemplos sobrados en nuestro país mismo sobre la mala adaptación de tecnología. Pero me parece que esa es la clave de hacer el manejo sustentable. Entonces, algunas ideas que les dejo. Es importante ¿qué conocimiento? Conocer los rendimientos alcanzables que tenemos en cada lote. Y la capacidad de poder de intensificar la producción. ¿Hasta dónde podemos? ¿Cuál es el recurso que más me limita y hasta dónde yo puedo llegar a poder? ¿Qué periodo de tiempo lo puedo llegar a hacer? Nosotros tenemos siempre el año, pero mejor en algunos lugares se necesitan 2 años para poder meter algo sustentable. La respuesta, obviamente, al agregado de insumos. ¿Cuáles son las pérdidas que podemos tener de nutrientes? No es lo mismo la fertilización nitrogenada en el oeste de Buenos Aires que en el sur de Santa Fe o en el Chaco. Son diferentes condiciones. Nosotros tenemos que conocer los procesos que ocurren. Conocer el riesgo que tenemos de hacer cada estrategia. O sea, que solo al meter una secuencia de cultivo, por eso siempre hablamos de largo plazo, estamos teniendo algún riesgo de decir, bueno, voy a poder perder un año, pero hacer por ahí los cálculos por año no sea la opción más inteligente.
Tenemos que conocer en cada lugar la degradación, tenemos que tener indicadores de degradación, qué es lo que tenemos que conservar. Indicadores de calidad del suelo, que yo lo repito, es como la cuarta vez que lo digo, pero es importante tener esos indicadores, algo que nos esté diciendo dónde estamos parados, porque eso nos va a servir para hacer política. También conocer cuál es el destino de los nutrientes, pero básicamente todo esto que yo le hablo, de conocer, de tener conocimiento, es para que finalmente esto pueda llegar a ser una política, tenga algo que ver en la decisión, no sé, ¿dónde podemos abrevar para poder esas decisiones tomarlas? Leyes del suelo, está trabajando en la provincia sobre adaptar la ley el decreto de la ley del suelo, pero la ley del suelo que explícitamente incorporen estos conceptos, ¿no? El concepto de indicadores, el concepto de la preservación del suelo, más allá del suelo visto como un medio donde se tienen cultivos. Evidentemente el ordenamiento territorial, no hay ningún lugar del mundo donde se quiera producir sustentablemente, ¿no? En el cual se tenga que decir que hay lugares, y ustedes ven los diferentes tipos de suelo, los diferentes regímenes climáticos que tenemos, donde tenemos que hacer algunas cuestiones. Hay ciertas producciones que en algunos lugares no pueden realizarse o no realizarse con la intensidad que se está realizando. Y me parece que esto es parte de la discusión política, ¿no? Buscar algunos otros tipos de la agricultura certificada, puede ser una salida, por ejemplo, el hecho de poder darle ese valor agregado que parecía un poquito más de valor a lo que estamos haciendo, una trazabilidad de la producción que estamos realizando. En algunos lugares con algún tipo de producción se está realizando. Suena utópico en algunas situaciones cuando tenemos que hablar con la coyuntura, pero me parece que por ahí tenerlo en la mente no es menor. Entonces, finalmente, yo les he puesto este grafiquito, estas ideas de lo que es la intensificación sustentable. Nosotros trabajamos mucho sobre la producción, pero agarremos el uso eficiente y fíjense que necesitamos conocer cosas para esto. Mantener la biodiversidad, reducir la contaminación, mantener el recurso. Ahora, ¿qué pasa? Nunca, y esto pasa en la vida, pasa con cualquier cosa que hagamos, nunca podemos maximizar a uno, porque si maximizamos a uno vamos a estar perjudicando al otro. Entonces, el concepto que tenemos que tener nosotros es un concepto que tenemos que encontrar soluciones de compromiso. Y hay una palabra que se usa en inglés que se llama trade-off, que nunca hay una buena traducción, o sea, cuando uno lo entiende en inglés está piola, pero solución de compromiso parecería que tenés que tener compromiso con alguien contra otro. No, es tratar de buscar un equilibrio entre estas 5 cosas en las que tenemos para poder hacer que sea sustentable. Para poder mantener el suelo nosotros tenemos que encontrar ese equilibrio entre la producción y por ahí maximizar solamente esto, que por ahí son los sistemas que hemos tenido para maximizar la producción de soja solamente, ha hecho que tengamos todos los procesos de degradación y hayamos tenido los procesos que ya conocemos bastante. Entonces el mensaje mío es ese: busquemos las soluciones y busquemos el conocimiento para poder cuantificar y poder saber dónde estamos parados. Bueno, muchas gracias.